El día de hoy vamos a estudiar una aplicación muy importante de los rectificadores, que es el rectificador trifásico. Vamos a ver en este caso el rectificador trifásico ideal y ya luego pues consideraremos la inductancia de la fuente. Pero antes de que empecemos a ver cómo se compone este circuito y qué características tiene, quiero que miremos una aplicación común de los rectificadores trifásicos que todos la utilizamos todos los días sin darnos cuenta siquiera. Eh, Acá en esta imagen estoy mostrando este dispositivo que, si sabrán de mecánica, se darán cuenta que es un alternador. Un alternador básicamente es un generador rotatorio que está acoplado al motor de gasolina de un carro. Y así, cuando nosotros encendemos el motor del carro y está girando para el funcionamiento del vehículo, a su vez hace girar este pequeño generador, que es el alternador, para que genere energía y así nuestro carro pues tenga su energía eléctrica que requiere para todos sus procesos. Y principalmente es necesario para recargar la batería del carro, porque la energía de la que requerimos para las luces, para la computadora, para el radio, para todo lo que le conectamos al carro, se alimenta de la batería, pero esa batería obviamente se descargaría si no tenemos alguna forma de entregar la energía para cargarla. Ahí es donde entra el alternador. Pero tiene un detalle, y es que el alternador es un generador de corriente alterna trifásico. No entrega corriente directa, que es lo que requiere la batería para cargarse. Eh, entonces, naturalmente, hay que convertir esa corriente alterna trifásica a DC para poder cargar la batería del carro y poder utilizar ese DC en todos los elementos que lo componen. Acá en esta otra imagen tenemos un alternador pues desarmado. Tenemos, como ya conocemos de la clase de máquinas, estator y rotor. Obviamente al moverse el rotor, pues entonces se generan los campos y las corrientes que se requieren. Pero tendríamos tres bobinas, es decir, tres fuentes monofásicas. Y acá, si se fijan, hay un elemento muy importante que está casi al final de la construcción del alternador, que es el rectificador. Básicamente, estos dispositivos ya traen el rectificador implementado en la misma estructura del alternador. Aquí tenemos la imagen de ese rectificador visto más de cerca. Y tiene una forma extraña, porque aquí pareciera más como un freno o alguna especie de herradura. Pero internamente lo que tiene son una serie de juegos de diodos de alta potencia que hacen la función de rectificar la corriente alterna trifásica y convertirla a DC. Y también lo regula para que tenga el nivel de voltaje adecuado para cargar la batería. Ahora, tal vez sea más fácil verlo como circuito, que lo tendríamos acá. Aquí estaría el rotor y el estator de nuestro alternador, que es un generador. Aquí estaría el rectificador, que, si se fijan, en este caso tiene 9 diodos. Pero realmente los que hacen la función de rectificación solo son estos 3 de arriba y estos 3 de abajo. Es decir, un rectificador trifásico solo requeriría 6 diodos. Estos otros 3 que están aquí se requerirán nada más para la excitación del rotor o del estator, en este caso, no, del rotor, para que pueda funcionar el generador, el alternador. Pero los que hacen la rectificación en sí son estos 6 que están aquí verticalmente. Y si se fijan en el circuito, pues a la salida del rectificador tenemos la batería que va a ser cargada. Aquí hay otra imagen que también muestra eso. Aquí hace la comparación de los puntos de conexión entre el rectificador como lo vemos físicamente, con esta forma de herradura, y cómo equivale a este circuito. Y las líneas azules y rojas pues nos indican los puntos de conexión del circuito en este tipo de presentación, y cómo podríamos probar si está funcionando o no el rectificador. Entonces, ahora que ya sabemos que un rectificador trifásico es algo que sí es muy utilizado, es algo que es necesario comprender cómo funciona, vamos a ver cómo sería el circuito
No de esta forma, porque aquí tiene el generador, tiene la batería. Lo vamos a ver como ya nosotros lo conocemos. Y así representaríamos el rectificador trifásico ideal. Si se fijan, la fuente ahora son tres fuentes, tres fases, la fase AN, BN y CN. En este caso la conexión está en estrella. Normalmente no se maneja con conexión delta porque necesitamos el punto neutro, que sería el punto de referencia. Ya vamos a ver más adelante en el análisis por qué es importante manejar esta referencia del neutro. Aquí están los 6 diodos del rectificador, que van enumerados desde el 1 hasta el 6. Y la carga, que como este caso el rectificador es ideal, estamos viendo la carga como una fuente de corriente constante y sub D. Y lo que nos va a interesar entonces es analizar cómo se comporta el voltaje V sub D. Este es el que va a variar en el tiempo con el funcionamiento del rectificador. Entonces, para determinar cómo funciona, lo primero sería conocer bien los parámetros de las fases de la fuente, estas tres voltajes que se están entregando, y tendrían este comportamiento, que es un comportamiento trifásico estándar. Tenemos la fase A, que en este caso sería la curva verde, que si se fijan empieza su semiciclo positivo en el ángulo 0 grados, en omega t igual a 0 grados, cumple su semiciclo positivo acá en 180 grados, y luego el negativo inicia y termina en 360 grados. Es decir, aquí cuando termina la fase A hemos cumplido 360 grados. Luego la fase B, que sería la roja, que si se fijan aquí está la etiqueta, empezaría desfasada 120 grados de la A, atrasada de hecho 120 grados con respecto a la A. Entonces, si esta empezaba en 0 grados, esta puede empezar en 120. Iniciaría acá su semiciclo positivo, luego termina en 120 más 180, serían 300 grados, y luego continúa con su semiciclo negativo. Y luego otros 120 grados más allá está la fase C, que sería el azul. Y si se fijan, todas manejan esa misma diferencia. En cuanto a la frecuencia y la magnitud, tienen que ser iguales, si no, no sería una señal trifásica. Lo único que cambia es la fase entre unas y las otras, que debe ser de 120 grados cada una con respecto a las otras dos. Ahora, aquí hay una pequeña confusión a veces con respecto al ángulo que le vamos a poner a nuestra forma de onda, porque depende del punto en el que nosotros tomamos como referencia que inició. Pero eso solo es básicamente una referencia, porque aquí estoy diciendo que empieza en 120 grados. Pero si me corro más a la izquierda, en el eje negativo del ángulo, también va a haber un punto en el cual inicia. Y aquí si nos corremos más a la derecha, también después de los 360 grados, va a haber un punto en el que vuelve a iniciar esa fase. Es decir, hay infinitos puntos de referencia donde puede iniciar cada una de las fases. Lo importante es que para la referencia que nosotros tomemos haya 120 grados con respecto a las otras dos. Usualmente lo que se acostumbra es que la fase A maneja 0 grados de desfase, la B maneja menos 120 grados y la C maneja 120 grados. Y así ya sabemos que está funcionando perfectamente. La A está en el centro, la B a la izquierda y la C a la derecha. Bien, aquí está de nuevo nuestro rectificador trifásico, pero hay algo importante que tenemos que observar, y es que si se fijan, los diodos que están aquí arriba, el 1, el 3 y el 5, van a conducir una corriente que vaya en dirección hacia arriba, saliendo desde cada una de las fases. Es decir, la corriente de la fase A saldría por acá y su única vía es hacia arriba, a través del D1. La B, su única vía sería hacia arriba a través del D3, y la C también a través del D5, en su polarización positiva o en el semiciclo positivo. Entonces, básicamente, D1, D3 y D5 se van a asociar al semiciclo positivo a corrientes que van en esta dirección que los diodos le están dando. Y los otros diodos de abajo, el 2, D4 y D6, se van a asociar a las corrientes de retorno que salen de la carga.
Entonces nosotros podemos redibujar este circuito de esta forma y así tiene un poquito más de sentido o se puede visualizar más fácilmente el sentido de las corrientes para los diferentes diodos. Nosotros podemos decir que el diodo D1 va a conducir la corriente de la fase A cuando ésta sea positiva. Cuando salga en este sentido, pase a través de D1 y llegue a la carga. Y el diodo D2, por ejemplo, va a ser el que conduzca una corriente cuando la fase C sea negativa. Si esta fase es negativa, la corriente vendría en el sentido que le indica este diodo, es decir, vendría de la carga, pasa a través del diodo e ingresaría a través de esta fuente para completar el circuito. Entonces, los diodos que están arriba se asocian a voltajes positivos y los diodos que están abajo se asocian a voltajes negativos. Por eso aquí estamos poniendo esta diferencia. Si se fijan en el circuito original, el voltaje que había en la carga era V sub D, pero ahora lo dividimos en dos voltajes separados. Sería la resta del voltaje que está aquí, el voltaje entre este nodo P, P mayúscula, que significa positivo, que sería el que está acá, el voltaje entre este nodo positivo y N minúscula, que es el neutro, es decir, el que está aquí. Si yo mido el voltaje entre este nodo y ese es el que vamos a llamar V sub Pn. Y tenemos el otro que se marca por este nodo que está aquí abajo, que le pusimos una N mayúscula que viene de negativo. Entonces ahora tendríamos este voltaje entre este nodo negativo y el N minúscula, que es el neutro. Aquí es importante las mayúsculas y las minúsculas porque este N mayúscula es negativo y el N minúscula es neutro. Entonces, al tener yo el voltaje entre el positivo y negativo y neutro, los resto y obtengo el voltaje V sub D, que es lo que tendríamos en esta ecuación que está acá. Voltaje V sub D va a ser igual al voltaje entre positivo y negativo, que es lo mismo que tener voltaje entre positivo y neutro menos voltaje entre negativo y neutro. ¿Por qué hacemos nosotros esa separación entre voltaje positivo neutro y voltaje negativo y neutro? Voy a regresar aquí a la imagen. Bueno, tenemos aquí una versión en pequeño. Si se fijan, el voltaje entre positivo y neutro depende del diodo que va a conducir. Si por ejemplo está conduciendo el diodo D1 y los otros dos no conducen, entonces la fuente o la fase BAN es la que conecta entre positivo y neutro. Y es la única que hay porque estos dos están desconectados. Entonces básicamente nosotros podemos decir que el voltaje entre positivo y neutro va a ser la fase A cuando el diodo D1 conduce, porque las otras dos están desconectadas y lo que hay entre este nodo y neutro va a ser la fase A. Puede ser diferente para otro de los diodos. Por ejemplo, imaginemos que D1 está abierto, D5 está abierto y solo conecta D3. Entonces el voltaje que está entre P mayúscula y neutro va a ser la fase B, porque si nosotros seguimos la fase B llega hasta este nodo P. Entonces cuando el diodo D3 está encendido y los demás están apagados, el voltaje entre positivo y neutro va a ser la fase B, voltaje Bn. Y así podemos hacer ese análisis para los demás diodos y podemos concluir que cuando D5 está conectado, el voltaje entre positivo y neutro va a ser la fase C. Y entonces, si se fijan, este voltaje positivo de positivo a neutro va a ser una de estas tres fases dependiendo de cuál diodo esté conectado. Lo mismo podemos definir para el voltaje entre negativo y neutro. Si el diodo D2 está encendido y los demás están desconectados, entonces el voltaje entre este nodo y el neutro va a ser la fase C. Y entonces el voltaje negativo a neutro va a ser la fase C cuando el diodo 2 esté conectado, que sería lo que tenemos anotado nosotros aquí. Igual para los demás. Para el D4 entonces conectaría la fase A y el D6 conectaría la fase B. Y acá hay algo que es interesante, porque estamos diciendo que cada una de las fases, solo tenemos tres fases, pero cada una de esas fases puede ser el voltaje positivo o el voltaje negativo. Pero entonces, ¿cuál va a ser? O lo que es peor, ¿habrá alguna ocasión en la cual una fase, por ejemplo la A, sea la positiva y la negativa al mismo tiempo?
Pues no realmente, porque se van a estar alternando de forma continua y eso lo podemos ver al analizar la forma de onda.